yo creo que lo básico, ¿no? O sea, no conoces algo de las reglas, ¿cómo las puedes respetar? Yo sí enseñaría su educación cívica, lo mínimo que tienes que saber para ser un ciudadano. ¿Por qué se hizo, no eso? Ese es otro curso de pensamiento crítico y todo, ¿no? Pero si no te enseñan reglas ahí, ¿dónde te las enseñas? Corres el riesgo de que la familia las enseñe. Y si la familia no las sabe, o no las quiere enseñar, ¿cómo pides un ciudadano, no? Yo sí enseñaría. ¿Por qué leer un libro sobre cómo leer un libro? Muy buena pregunta. Este libro lo leí hace 3, 4 meses, después de haber leído una buena cantidad de libros. Suena a estas recomendaciones de Damis, ¿no? Que no sabes leer un libro, pero antes de leer el libro, investigué un poco quién fue el autor, Mortimer Adler, que es un filósofo bastante culto que ya no vive, americano. Le leí un par de blogs y me di la calidad, me di cuenta de la calidad artículos de blog con la calidad con la que escribía, y que se paten. Se ha leído todo, sabe todo, y ha escrito un libro de cómo leer un libro. Es como que Maradona te ha escrito cómo jugar fútbol. Lo tengo que leer, lo leí y efectivamente encontré. Me di cuenta que creí que sabía nadar, pero no sabía nadar. Había aprendido mucho en los libros. Si da la comparación para mí, los libros, hay mucho por decir, pero creo que ha sido recién en ese momento que dije, bueno, la técnica está mal, los motivos están mal, no tengo que seguir leyendo así. Y mi concepción de leer, que yo creo que es el hábito más potente que me ha ayudado en mi vida, le he cambiado completamente. Ahora estoy leyendo bien distinto y creo que mucho mejor que antes. Sí. ¿Y leer te ha ayudado? Sí, por supuesto. De hecho, mi podcast en particular está centrado en conversaciones con autores de libros. Y yo creo que todo el mundo tenemos muchas cosas por decir, pero no es hasta que las condensas en un libro que las has podido pulir, desarrollar y que ya están muchas veces listas para comunicar. Pero el libro no siempre te puede contar todo. Hay varias partes en las cuales como lector te puedes quedar con, oye, pero eso no lo entendí, quiero saber más, pero eso no cuadra con esto. Una conversación que, como las que trato de tener en el podcast que yo conduzco, permite con estos autores ir eh, cuadrando todo esto, ¿no? Pero por otro lado, me ayuda mucho para leer los libros cuyos autores no entrevisto, porque de esa manera puedo conectar un montón de ideas. Una conversación se hace mucho más rica cuando el autor del libro tal me dice tal cosa y recuerdo que eso yo lo leí en otro libro o leí un argumento diferente o algo que contrasta o se va construyendo algo mucho más rico, ¿no? Y tú que ya tienes experiencia en este mundo, para alguien que recién está comenzando, ¿cómo es la manera de llegar al éxito en el podcast? Yo creo que tenemos que empezar discutiendo a qué le llamamos éxito, ¿no? Porque probablemente la concepción convencional del éxito es la más individualista, ¿no? En la competencia tengo que ser mejor, que me escuchen más, que gano más. Eh, si trata de eso, podría hablar también de otra definición de éxito. Evidentemente, para distinguirse de los demás, lo que uno tiene que tratar de hacer es generar valor, es decir, plantear algo distinto a lo que ya hay, ¿no? ¿Para qué voy a sacar otra Coca-Cola si ya hay mucho Coca-Cola? Tengo que sacar una bebida que tenga alguna variante, probablemente no con el mismo nivel de llegada, pero que ataque como cualquier producto se sugiere dentro del marketing convencional a un nicho de personas que están buscando algo más. Entonces creo que la- 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 lo que más potenciaría la posibilidad de ser exitoso en este sentido de ganarle a la competencia sería elegir el juego correcto, ¿no? No pelearse con todo lo que hay, sino buscar un partido que nadie esté jugando con elementos diferentes. Puede ser el contenido, puede ser el formato, pueden ser los invitados, puede ser la variedad, etcétera, para que se vaya descubriendo un público justamente calza con eso y ahí sí ser el primero. En ese sentido de éxito, creo que estas cosas pueden cuadrar. Pero yo diría que hay otros sentidos también, ¿no? Uno podría decir que tiene un proyecto exitoso, el podcast es un caso particular, si consigues otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular mío, el podcast que yo tengo tiene básicamente dos objetivos, ¿no? Aprender, y siento que estoy aprendiendo más de los libros que he leído y sobre los autores que entrevisto y los que no. Pero por otro lado también trato de extraer aquellas cosas que yo dije, eso no me puede servir solamente a mí, le puede servir a mucha gente. Ojalá que alguien más lo pueda escuchar para que le pueda generar ese pequeño cambio en su vida que le pueda ayudar. Entonces, si hablamos de ese sentido de éxito, no es tan diría yo, un poco menos difícil, pero puede ser igual de enriquecedor. Y en esto del podcast, ¿sientes que se necesitan principios estoicos? Por esto de que la gente te manda odio por los comentarios, etcétera.
no deberías tener un poco de estoicismo a la hora de publicarte, de exhibirte. Bueno, el estoicismo es una corriente filosófica bien amplia, ¿no? Pero en el sentido que entiendo lo estás citando, tiene que ver con valentía, ¿no? Nosotros usamos estoicismo casi equivalente a valentía, ¿no? Y yo diría que sí se necesita para producir cosas, estoicismo, en dos sentidos. El de valentía, por supuesto, porque te vas a exponer a que la gente opine en contra, sobre todo cuando sabes que para generar valor tienes que salir a decir cosas distintas. Obviamente que las tienes que haber reflexionado, pensado, sustentado, ¿no? Pero dado que son distintas, va a venir gente a criticar, a opinar en contra, ¿no? Sea que sea un podcast, sea que sea un artículo, sea que sea un libro, ¿no? Entonces, hay una primera instancia de estoicismo en el sentido de que sabes que no te deberías derribar por estas opiniones en contra, ¿no? Pero la otra razón por la cual yo diría que hay que tener estoicismo en general para sacar cosas, hacer proyectos, es porque uno de los principios del estoicismo, de los muchos que hay, bueno, pocos pero que valen mucho, diría yo, es esta disciplina, ¿no? Esto de voy a escribir todos los días en mi libro, ¿no? Voy a grabar un podcast toda la semana, ¿no? Voy a producir tantos contenidos todos los meses. Tener la fuerza, la voluntad de seguir con eso y seguir hasta que hayas llegado a un producto del cual estés orgulloso, que tiene determinado éxito, es también una fuerza de voluntad que diría que promulga esta filosofía del estoicismo y que de todas maneras tienes que tener porque si no, no vas a llegar a nada, ¿eh? Yo opino igual que tú, pero también lo inclino por un lado de la retroalimentación que te dan en los comentarios. Si te están diciendo algo que te hiere, pero es verdad, acéptalo como un regalo. Me parece que eso es Epicteto. Y si es mentira, olvídalo, ¿verdad? Ni lo escuches. Y eso es algo estoico que siento que todas las personas que están generando contenido deberían aceptar para que no tengan miedo, ¿no?, a publicar. Y también justamente con esto viene el nivel del éxito que tú dices, los oyentes, los seguidores. Tiene que haber un nivel de desapego budista también a la hora de publicar contenido, ¿no? Como que no te importe eso, si no te importa generar valor. ¿Qué otras filosofías sientes que ayudan a este mundo? Eh, la- yo diría que de uso múltiple, uso general, digamos, a mí muchas de las ideas que me ayudan a trabajar, a generar cosas, aparte del estoicismo, que es una de las que me parece tiene ideas interesantes, te podría decir que están en el budismo. El budismo es muy complejo, yo no podría estar calificado para explicarlo en su totalidad, no soy budista, pero entiendo algunas de las ideas, pero efectivamente, ¿no? Eh, ese grado de enfoque que uno podría tener cuando sabe que el mundo está lleno pues de un montón de sufrimiento, que es una de las cosas que predica mucho el budismo, pero que uno tiene la capacidad de poder superarlo, puede ayudar en dos sentidos. Uno, cuando miras a los demás, si hablamos de eso de generar valor, una forma de generar valor es a nivel sufrimiento. La gente sufre, pero no lo sabe. A diferentes niveles, ¿no? Uno puede voltear y ver a gente que está sufriendo extremadamente porque no tiene las necesidades básicas y a otros que estamos sufriendo por tonterías, pero sufrimos también, ¿no? Entonces, una forma, creo yo, y de eso viene el budismo, de generar valor es buscar aquellas cosas que alivien ese sufrimiento, ¿no? Pero que no lo alivien como una pasilla temporal, algo que te pase el dolor de cabeza, sino que vayan al fondo, ¿no? Y te hagan reflexionar acerca de, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Tiene sentido este sufrimiento? ¿O tiene sentido este grado de magnitud para el sufrimiento? Claro, yo lo estoy diciendo muy conciso, pero uno podría desarrollar un montón de ideas alrededor de esto, ¿no? Y hablar de educación o de filosofía o de salud, no importa cuál fuera el tema de cualquier conversación en un podcast, podría ayudar a que alguien esté resolviendo ese tema del sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, la otra idea importante que me parece tendría una asociación relacionada con esto de producir contenidos, es que la simplicidad, ¿no? El budismo es mucho de eso también, ¿no? Tratar de, voy a reducir un poco esto, pero para que se entienda rápido, de ese enfoque más minimalista, ¿no? No tienes que llenarte de un montón de cosas, no me refiero solo a materiales, sino también a conceptuales, para poder ser feliz. O sea, con poquito puedes estar bien, ¿no? Y con eso voy a que si lo que has producido
no es pues completo, no tiene todos los detalles que tú consideras que debería tener, pero es algo que sientes que estudio, que por lo menos has podido expresar las principales ideas que querías. Eso tiene mucha relación con esta concepción de quedarte con lo principal, ¿no? Y si tienes lo principal, deberías estar feliz, no tendrías por qué preocuparte porque no agregaste ese comentario, porque no dijiste esto, porque no pudiste responder a lo otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que incluso ideas como los algoritmos podrían servir para este momento. Y bueno, en esto que tú has vivido, ¿no? Ahorita estás emprendiendo en una compañía que se dedica a brindarle agua a las comunidades. ¿Tú piensas que el agua tendría que ser un derecho? Definitivamente, y por eso trabajo en esto, ¿no? Están los dos siempre polos los dos modelos, ¿no? Esto del sueldo básico universal, que la gente gane una cantidad mínima de dinero cuando trabaja para que cubra todas sus necesidades, y en el caso de la realidad peruana, el sueldo básico. Y tenemos el otro modelo que es los servicios básicos universales, ¿no? Que cada uno gane lo que pueda, pero que siempre tengas los servicios a la mano, que más pegado del mundo comunista, socialista, ¿no? Mi postura es más intermedia, ¿no? Yo creo que sí tienen que haber algunos servicios básicos a los cuales que el Estado de cada país se encargue de atender, y una parte sí tiene que ser más o menos individual, ¿no? Porque lamentablemente todos no tenemos las mismas ganas de contribuir, de crecer, etcétera, ¿no? Yo combinaría. En el caso de muchos países como el nuestro, no es que el Estado no tenga decretado que todos tengan que tener agua. Lo sabe, está escrito en muchos lados. El problema es que no ha tenido y todavía no tiene la capacidad de poder hacer llegar en los tiempos adecuados un recurso tan básico, ¿no? Y por eso es que organizaciones más independientes, como en las que trabajo, y Aqua, buscan resolver esas diferencias, esos gaps, esos huecos que hay, ¿no? Yo no creo que sea la solución definitiva. O sea, la solución correcta es estructural, ¿no? El Estado tendría que desarrollar la capacidad para cubrir todo eso. No debería ser responsabilidad de un privado. Pero hasta que eso ocurra, mi filosofía es que no nos podemos quedar sentados, ¿no? Sino que hay que hacer algo. Y en el caso particular del agua, a mí me interesó más involucrarme porque no solo creo que es un derecho universal, sino que creo que es una necesidad sumamente básica. Hay un montón de problemas por resolver en nuestro país y en otros, ¿no? Pero para mí, muchos de esos es imposible resolverlos si no cubres necesidades básicas. Pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades. Si no cubres tus necesidades básicas, o sea, si no tomas agua, no comes, no sientes seguridad, ¿cómo te puedes educar? Por ejemplo, es muy complicado lograr que las personas tengan niveles de concentración. No solo desde el punto de vista físico, el no hidratarte no te permite concentrarte, sino que además tu día a día está en otra cosa, está en ir a recoger el agua, en cómo consigo agua, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene que cubrirse eso ahí, ¿no? Que es muy distinto que sea gratuito. Ahora, como yo trabajo en el proyecto en el que trabajo, perdón, estamos tratando de cubrir ese gap. No nos estamos preocupando todavía por la sostenibilidad. Pues imaginemos que mañana lográramos, estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Que todo el mundo tenga agua en Perú, por lo menos. En ese momento hay que preocuparse por el siguiente paso. ¿Esto es sostenible seguir dándole agua a todo el mundo de manera gratuita? Yo creo que no, con lo cual hay que pasar a un modelo económico sostenible en ese sentido, en el cual la gente pague por el agua una cantidad adecuada, pero creo que los problemas tienen su orden de las cosas. Primero hay que llegar y luego hay que ver cómo hacemos que eso dure mucho más, ¿no? Entonces, yo, sin ninguna duda, creo que el agua es un derecho universal, y creo que en gran parte de nuestra sociedad el que no lo sea es inconcebible. Yo te contaba un poquito antes de empezar en nuestra conversación previa que vengo aprendiendo un poquito de la sabiduría andina, la cultura andina, ¿no? Y en ese mundo que es el nuestro, es el del Perú, eh, el agua es algo que está ahí para todos. O sea, es inconcebible que a las comunidades andinas se les diga, oye, no, ya no puedes empezar a tomar agua del río porque esa agua tiene que ser de otro lado y tiene que venir a cobrarte, etcétera. Eso no es porque el agua, el cerro, el río son una extensión de los cuerpos, en realidad son parte de uno mismo, ¿no? Entonces ya no es un conflicto solamente social, económico, sino también cultural, con lo cual lo hace mucho más complejo, ¿no? Pero recapitulando, para cerrar ahí, yo estoy convencido que el agua tiene que ser un derecho universal, que no quiere decir que tenga que ser gratuita para siempre. En algún momento hay que pensar en la sostenibilidad, y en ese momento habrá que ver cuál es el mejor modelo para lograrlo. Y en esto
podríamos decir que descentralizar tal vez Sedapal sea una propuesta para que haya acceso a más gente. Bueno, yo conozco un poquitito del mundo del agua en el Perú, evidentemente por el trabajo que hago. Los que vivimos en Lima tenemos en la cabeza una empresa, la más grande, Sedapal, pero existen 50 empresas parecidas que son empresas prestadoras de agua y saneamiento a nivel nacional. Ninguna tan grande como Sedapal por la cantidad de población que tenemos en Lima, pero hay algunas más o menos grandes también, porque son empresas que tienen la concesión de poder explotar algunas fuentes de agua natural, tratar el agua y llevarla, ¿no? Me parece, esa es una buena solución, pero es parcial, porque estas empresas se concentran, como cualquier empresa, en aquellos territorios y poblaciones en las que más rápido van a redituar. Poblaciones grandes que tienen capacidad adquisitiva. Bacán, pero eso está dando todavía la capa superior, ¿no? Abajo hay un montón de gente que vive en comunidades más alejadas, mucho más pequeñas, a los cuales no va a llegar el Sedapal de las demás ciudades, ¿no? Entonces, ya hay descentralización, todavía está dentro como que del libre mercado, no es abro las plazas y vayan a donde quieran, porque la empresa tampoco se va a ir por beneficencia solamente al punto más complicado, tiene que rentabilizar su inversión, pero justo por eso existen los modelos complementarios, ¿no? No lo dejas todo a la libre competencia, sino que aquellas partes de la economía en las cuales las empresas no pueden cubrir, tienen que entrar al Estado a cubrir. El Estado sí lo está haciendo, está tratando de trabajar un poquito más abajo, pero ya todos conocemos las ineficiencias del Estado, la burocracia, la corrupción, que lamentablemente en nuestra realidad latinoamericana son mucho más grandes que en otras. Entonces eso hace que, o sea, está pensado, pero acá que sea realidad, no sé cuántos años pasarán. Por eso creo que las iniciativas privadas en diferentes ámbitos tienen que entrar a tratar de resolver esos problemas. Y en este ánimo que dices que has aprendido de la sabiduría andina y esto ha conducido a que pienses que el agua es un derecho porque ellos piensan que compartir es lo más importante en la comunidad y es un poco el éxito. Me estabas contando que estás haciendo una revista. Esa revista, ¿cómo va a difundir la sabiduría andina que pienso que la hemos dejado de lado? Definitivamente, bueno, lo hemos dejado de lado los que hemos o decidido o no, pero hemos optado por empaparnos de la cultura occidental y no empaparnos también de la cultura propia de nuestras tierras, ¿no? Pero la idea de proyectos como esta revista que te estaba contando, buscan recuperar esto, ¿no? Que no seamos occidentales, que se ponen un chu y con eso dicen que ya, pues ya, o que van a Machu Picchu y con eso ya respeté mi cultura, o lo demás fue historia, ya no sirve para ahora, sino que más bien entendamos cómo eso que creemos que acá en las ciudades, en las capitales no lo vemos mucho, en gran parte de nuestro territorio se vive, se siente y se vive de esa manera, ¿no? Si queremos un país que funcione para la mayoría de peruanos, tenemos que tratar de ponernos en la cabeza de la mayoría de peruanos y no de los poquitos que estamos por acá. Claro, somos muchos en cantidad en las ciudades, pero básicamente porque mucha gente se ha migrado acá creyendo que que acá solamente van a estar las oportunidades, ¿no? Producto del centralismo y todo eso, ¿no? Entonces la propuesta, proyectos como este, de esa revista que te contaba, buscan, primero que seamos conscientes de todo lo que hay y no nos quedemos solamente como, qué bonito el Inca tal y qué paja la ciudadela tal. Sí, son interesantes historias, sino que detrás de eso hay toda una filosofía, hay una cultura, una sabiduría, que muchos dirán, oye, pero eso funcionó hace 500 años, ahora estamos en otra cosa, redes sociales ya no sirve. Parcialmente cierto puede ser, pero la propuesta no es traer ese conocimiento y ponerlo acá, usen, no es, la palabra que aprendí es recrearlo, no es, esto funcionaba en ese momento así, ¿cómo lo puedo traer aquí para que funcione? Porque la mayor parte de nuestra población, sin ser consciente probablemente, porque no lo ha razonado, vive esas cosas, ¿no? De hecho, si nosotros sí tenemos, incluso en las ciudades, algunas de estas costumbres y todo, que no las definimos, pero que nos hacen un poco diferentes a lo occidental típico, ¿no? Por ejemplo, ya no hablo de Perú, sino de Latinoamérica en general, ¿no? Somos muchos más, incluso lo de las capitales, más colectivistas que el occidental promedio. Ayudamos al vecino, tenemos relaciones con los vecinos, somos mucho más apegados con nuestros amigos. Eso no es tan natural en otro tipo de culturas, ¿no? Pero hasta ahí llegamos, ¿no? En el mundo andino eso es mucho más fuerte, ¿no? No es paro con mis amigos, ¿no? Sino que yo no soy nadie si mi comunidad no funciona, ¿no? Con lo cual se destierra el individualismo, mucho más colectivismo,
y la gente trabaja porque todo surja, ¿no? A nadie le interesa ser el primero, ¿eh? Si te tocas un puesto responsable, asumir alguna autoridad, con esa mentalidad lo haces como que, no es que yo tenga el poder, ¿no? Me han dado el honor de ser la persona que va a servir a todo eso, si yo no pretendo obtener nada para mí, sino hacer lo mejor que puedo para mi gente. No es un cambio de idea bien radical tal vez, pero que sí le tengo fe, porque sí, por lo que estoy aprendiendo, no soy un experto todavía en el tema, siento que está enraizada, que está ahí. Es cuestión de sacarla, hacer que la gente razone y con eso es muy probable que termine funcionando, ¿no? Tal vez una clase de federalismo donde las regiones puedan tener su autonomía de cómo decidir. Definitivamente. Hoy día tenemos, yo creo que el problema del centralismo o de la no descentralización del Perú es claramente marcado. Ahora están los gobiernos regionales, pero tienen un montón de restricciones, ¿no? No hay tal grado de independencia, ¿no? Y la verdad es que nosotros, pues pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer por una comunidad que está millones de kilómetros, sin otra geografía, otro clima, otra cultura? Y como esas hay miles, no podríamos visitar a todas para entenderlos. Tendríamos que dejar que ellos mismos intenten resolver sus problemas, darles recursos, darles herramientas, supervisar. Tiene que haber un grado de autonomía mucho mayor, pero no con nuestro modelo, ¿no? Sino todo lo contrario, recoger la sabiduría del pueblo, traerla acá y más bien modificar el modelo desde el centro, que siempre tendrá que haber algún centro tal vez para algunas funciones principales, de tal manera que cuando llevemos las instrucciones a las regiones, sean fáciles de asimilar, sean entendidos y no sean, uy, pero ¿por qué hacemos esto? Si no entendemos, no sean razonables. Justo en ese lugar hay una propuesta de que, por ejemplo, muchas mujeres estaban saliendo del sistema educativo porque le estaban dando una educación occidental. Entonces vino una ONG y les dio la opción de que aprendan emprendimiento, pero focalizado a cómo mejorar los cultivos, cómo hacer una empresa de eso. Y subió el nivel, o sea, mejor dicho, incrementó el número de mujeres en la educación de esos lugares andinos. ¿Tú qué otras propuestas de educación alternativa piensas que serían funcionales para mejorar el sistema educativo y que más personas ingresen? Bueno, debería empezar diciéndote que mis concepciones sobre la educación han cambiado un montón en el tiempo, ¿no? Te decía yo que los libros me han cambiado bastante y cada vez que voy leyendo en algún tema en particular, siempre pasa que voy girando, no es que me regrese, ¿no? Pero si va así, uy, creo que era por acá, ahora por acá. Y cada vez creo que tengo un poco mejor de dirección. Tal vez nunca la encuentre con la perfección, ¿no? Pero en el caso particular de educación, que me parece un tema súper importante, creo que ayudaría que empiece contándote un poco más o menos cómo ha ido variando mi concepción. Bueno, yo estoy en una universidad, al igual que tú, con una grado de prestigio, etcétera. Eh, Creía en la promesa de, oye, si estudias en la universidad, tienes un título, te abren ahí las posibilidades, etcétera. Creo que me fue bien porque estudié, aproveché la universidad, aprendí, no, tuve un montón de herramientas, etcétera. Pero me di cuenta cuando salí de que hubiera podido aprovechar la verdad esos años de mi vida, si hubiera sabido lo que sé ahora, evidentemente, mucho mejor, ¿no? Por un lado, creo, y eso sí, lo pensé en su momento y lo mantengo hasta ahora, que la realidad de la educación formal en general, que no me refiero a la formal, la universidad es un ejemplo, tiene todavía mucha concepción del negocio, ¿no? El negocio no solo para el que provee la educación, que ahí está claro que muchos piensan así, oye, cuántos alumnos meto para ganar más matrículas, y por eso tenemos tantas universidades que quieren salir, y ese problemazo que tenemos por ahí, pero también para los que estudiábamos ahí, ¿no? Voy a gastar 20.000, 30.000 soles en la carrera, así pensaba el papá seguro, o la mamá, pero porque después mi hijo va a dar un sueldo, con lo cual eso lo pago en tantos años, con lo cual era un negocio, era una inversión, estudias y ganas. Entonces, cuando la educación se ve solo como negocio de los dos lados, yo le veo pocas probabilidades de que realmente funcione. Salí de la universidad, creo que el aprendizaje que más puedo valorar es que adquirí esta capacidad de aprender por mi cuenta, de autoaprendizaje. No me acuerdo, no sé si te ha pasado a ti, pero yo me debo haber dormido en el 95% de todas las clases, porque dormía muy mal en mi casa y porque me amanecía y llegaba a todas las clases y a la hora media hora, jato. Mis clases eran 7 de la mañana, 7 de la noche, no porquería.
Entonces, nunca podía aprender en las clases. Y la verdad es que no podría decir que han sido mal las clases o buenas. De hecho, algunas eran mejores que otras. Era porque yo estaba cansado, etc. Pero como tenía que pasar los exámenes, y me interesaba, me importaba, al final estudiaba por mi cuenta. Hoy quisiera un día, me sacaba el libro, lo leía, papá, pedía puntos y me fue bien. O sea, en términos de lograr el objetivo, sácate las notas, me fue muy bien, diría yo, ¿no? Me di cuenta de algo súper clave. Hoy yo puedo aprender por mi cuenta. O sea, claro, no solo, pero necesito los libros, necesito cursos, pero no necesito ir a una universidad. De salir de la universidad y cuando entro al mundo profesional, me empiezo a encontrar con esto que le pasa a todo el mundo, pero a algunos nos afecta más, ¿no? Vengo con todas mis herramientas, quiero sacar el taladro, y me dicen, "Oye, acá no sirve el taladro, acá la vida es diferente, eso era para que tengas tu título, ¿no? Acá se está haciendo más, ¿no?" Y bueno, tuve la suerte, digamos, que en las oportunidades profesionales en las que estuve, la mayoría del tiempo me pedían ser como todos, ¿no? Haz tu trabajo nomás, cumple tu hora, entrega el reporte, etcétera. Pero algunas, yo medio terco, me buscaba el espacio chiquito que, pero dame ese proyectito para aplicar lo que yo traigo de acá, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que sí habían cosas, muchas que me servían de la universidad, de la educación formal, pero muchas otras que no las tenía, que no me las enseñaron, pero que tenía la habilidad de aprenderla. Entonces yo encontraba el problema y decía, tiene que haber una solución. Y me ponía a buscar y encontraba la teoría, la fórmula, la idea, el concepto que me presentaba. Me ayudaba a avanzar en ese tipo de problemas. Entonces descubrí que más interesante que salir con una caja de herramientas y no saber qué tienes que arreglar es salir a buscar qué hay que arreglar y con eso aprender de las herramientas, ¿no? Y es ahí donde entendí que la educación, y ahí fue mi primer cambio, servía de esa manera, ¿no? Tienes que tener, obviamente, un portafolio de cosas mínimas, tienes que saber leer, escribir, razonar, etcétera. Pero creo que no, mi punto de vista es que hasta ahí debería llegar la educación formal. El siguiente paso es salir a la cancha, como se dice, y en base a tu experiencia, tu experiencia de vida, lo que te toca profesional, ir buscando tú las herramientas que vas necesitando. No te metes en marketing, ok, anda a buscarte los libros y los cursos de marketing justo para el problema que quieras resolver. Te metes en finanzas, busca las herramientas financieras. Y además porque ahora, bueno, y en la época que yo estaba en eso, ya era mucho más fácil, no, no era tan complicado. Entonces, le perdí un montón de fe a la educación formal. De hecho, he sido muy crítico durante mucho tiempo de la educación formal. Por eso, ¿no? Y decía, "¿Pero ¿para qué estamos gastando tanto para la gente de instituciones si al final no sirve para tanto?" Hay un libro muy bueno, lo recuerdo, que se llama, Brian Kaplan se llama el autor, y si no me equivoco se llama El caso contra la educación, que te sustenta a nivel financiero por qué la educación no es un buen negocio para el alumno, ¿no? En promedio, la gente termina perdiendo más plata que ganando plata, ¿no? Ya, ese fue como la puntilla y la fresa que dijo de la torta que estaba construyendo, dijo, voy a ir en contra de la educación formal. Esa era mi posición bien radical, ¿eh? Pero bueno, después de eso empecé a entender mucho mejor la necesidad del autoaprendizaje. Me empecé a empapar de ya no solamente de nuevas herramientas, sino del mundo del autoaprendizaje. Creo que me volví medio autodidacta, pero ya no por mi cuenta, sino que aprendí técnicas para ser autodidacta. Hay otro buen libro ahí que recuerdo que es medio moderno, ¿no? Ultra Learning se llama. Te enseña cómo puedes cortar camino para aprender cosas, ¿no? Porque esas cosas te las tienen que enseñar también, ¿no? Yo podría haberme tomado años descubriéndolas, pero si alguien te cuenta un poco la metodología, que sí, cortas un montón de camino. Aprendí y sentí que aprendía mucho más rápido, con lo cual dije, ya encontré la solución a la educación. La gente tiene que empezar a aprender por su cuenta. Pero después me di cuenta de que eso no era tan fácil. Uno, porque no hay mucha instrucción en la metodología de aprender todavía incluso. Y dos, porque eso requiere, hablando del estoicismo de hace rato, requiere estoicismo. Cualquiera no se manda a hacer eso, ¿no? Puedes perder mucho, te puede ir mal, tienes que tener la voluntad de poder estudiar por tu cuenta, dedicar horas, etcétera. Con lo cual dije, ya, esto me puede servir a mí, tuve la suerte, pero no puedo pensar en la educación para mí. Si intento buscar alguna solución para la educación, tiene que ser la que funcione para la mayoría. Y la mayoría no está, creo yo, suficientemente automotivado para desarrollar esa voluntad de autoeducarse. Creo que sí tiene la capacidad de hacerlo, pero tener la voluntad y la motivación es algo que me parece no sale en automático, ¿no? Entonces ya me bajó un poco la onda del autoaprendizaje. Lo sigo haciendo, pero dije, ya, esta no es la solución para el mundo de la educación, ¿no?
Y después dije, habiendo pasado tantos años, tienen que haber habido avances en las técnicas de educación, ¿no? Y me concentré mucho en la metodología de educación más que en los contenidos. Y descubrí pues que efectivamente en el mundo de la educación se han desarrollado muchas herramientas que permiten hacer la educación mucho más efectiva, ¿no? Primero lo empecé a ver desde el punto de vista científico, ¿no? Hay mucha investigación en neurociencia que te enseña cómo aprende el cerebro, qué cosas tienes que tomar en cuenta para que el conocimiento se transmita, quién puede aprender, quién no, tenemos diferentes ritmos, la importancia de la memoria, etcétera. Lo comencé a aplicar no en el mundo académico, sino en el mundo empresarial, que es donde yo he trabajado o trabajo hace mucho tiempo. Y sentí que aprendía, ¿no? Oye, mira, cuando a la gente le enseñas cómo funciona su cerebro, le enseñas cómo funciona la memoria, es bastante más fácil que empiecen a aprender y la educación, no importa el contenido, empieza a ser bastante más rica, ¿no? Y este otro enfoque ya no tan científico, sino más metodológico, de educación práctica. Hay una frase que resume esto, me parece perfecto, que lo aprendí en una clase, que es esto de yo hago, me han enseñado, eh, eh, me han mostrado, lo hago y lo enseño. Todos sabemos que cuando uno enseña algo termina aprendiendo, pero para enseñar algo tienes que haber pasado los pasos previos. Entonces estos 4 pasos resumen mucho de lo que he aprendido, de lo que yo he aprendido, de lo que funciona en términos de metodología de educación hoy en día, ¿no? Primero me tienen que enseñar 1 más 1 es 2, que es como funciona la educación convencional todavía, ¿no? Luego lo tengo que hacer yo, ¿no? Deme los problemas y yo los resuelvo. Que ahí también llegamos en la educación convencional, ¿no? Pocas veces llegamos y se lo tengo que enseñar a alguien más. Eso ya no es parte de la educación convencional, creo yo, aunque de repente estoy un poco más desconectado de las aulas últimamente, pero me parece que todavía no llegamos a eso. Entonces, regresó mi esperanza sobre el sistema educativo, pero siempre y cuando introduzcamos estas metodologías nuevas, ¿no? Algo de neurociencia, algo de lo que se sabe del cerebro, algo de estas nuevas técnicas, y como tuve la suerte de aplicarlas en algunos lados y sentí que conversaban, dije ya, por acá está la solución. Y el último cambio que he hecho, ya para terminar esta historia de mi idea sobre la educación, eh, ahora tengo un enfoque mucho más, me importa más el contenido. O sea, asumiendo que la forma, el formato, siga pues estas técnicas efectivas y todo, que deben haber muchas más de las que conozco, es tan importante como eso el contenido. Creo que la educación tradicional está evidentemente muy concentrada en conocimientos, ¿no? Tienes que saber esta cosa, la otra. Eso está bien. Habilidades también, eso fue un paso, ¿no? No solo tienes que saber, sino tienes que saber hacer. Yo creo que las instituciones han entendido eso y lo están haciendo más o menos. Eh, Creo que se está dejando la parte cultural, que antes era muy fuerte, ¿no? Si uno habla de la universidad de AME o de antes, la universidad era un espacio para saber del mundo, del universo, ¿no? Ahí viene la palabra. Uno se concentraba mucho en aprender de las cosas básicas importantes. Por eso te estudiaban dialéctica, retórica, geometría, astronomía, que era lo importante en ese momento, ¿no? No te enseñaban cómo hacer una empresa, etcétera, que es lo que hoy día no nos enseñan, ¿no? Creo que en algún momento la educación tradicional se ha vuelto muy utilitarista. Tienes que saber algo que mañana te dé trabajo. Yo no estoy en contra de eso, me parece parcialmente bueno. Hemos dejado la parte cultural, es clave, y con cultura me refiero a 2 cosas, ¿no? Bagaje cultural, saber un poco historia, geografía, de todo, porque si entiendes las ideas del mundo es más probable que produzcas buenas ideas también, pero también cultura como conjunto de valores, principios, etcétera, que vale la pena entender, ¿no? Y además, y esta es la última parte que yo creo que tiene que estar incluida como contenido en la educación para que funcione realmente y recupere la importancia que siempre ha debido tener, o la efectividad que ha debido tener, la importancia que siempre ha tenido, es estar concentrada en hacer que las personas se desarrollen, se conozcan a sí mismas, etcétera. Ayer leía de casualidad, mira, con ese tema, estoy leyendo un librito que se llama eh, bueno, no recuerdo el nombre, pero es de Tolstoy, es un calendario de sabiduría que tiene un capítulo por día y que cada día tiene una perla pues, de sabiduría, ¿no? Y justo en el capítulo de ayer citaba a Sócrates, y Sócrates decía que
a él no le gustaba que la gente sepa tanto de tantas materias, a pesar de que él sabía un montón, porque sentía que eso te desconcentraba de las cosas importantes. Y la única cosa importante es la virtud moral, le llama a él, ¿no? Voy a hablar que creo que mejor sería explicarla solo como virtud. En el mundo antiguo, pues la virtud era una buena vida, no era ser una buena persona, ser bueno con los demás, desarrollar tus potenciales intelectuales, físicos, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que regresar a eso, ¿no? A que la educación formal o la educación en general tenga también un espacio para que la gente se descubra, ¿no? Se encuentre su propósito de vida, piense, en la filosofía me parece clave para poder ayudarnos a pensar en todo esto. Entonces, bueno, he hecho un recorrido bien amplio, pero es porque quería explicar que ha estado variando mi concepción y probablemente vuelva a variar, pero como que siento que cada vez que veo atrás voy juntando los elementos y tal vez en 10 años ya tenga algo mucho más equipado y diga ya, estas son las 7 cosas que tiene que tener, ¿no? Hoy ya tengo 3 o 4, ¿no? Bueno, salud por el autodidactismo. Salud por eso. Pero ¿cómo hacemos para llevar la sabiduría andina a los colegios occidentales? ¿No piensas que habría como que un... Un rechazo. Va a haber rechazo no solo en el colegio, sino en cualquier ambiente de la sociedad, sin duda, ¿no? Pero yo creo que hay dos caminos, ¿no? O dos cosas que hay que hacer a la vez. Por un lado, demostrar el valor, y de eso estamos muy lejos. Por eso el proyecto en el que trabajo, en donde queremos poner ahí en la vitrina, oye, acá hay cosas valiosas que sirven, ¿no? Eso va a tomar algún tiempo. Cuando la gente empiece a entender, oye, esto puede servir, lo van a empezar va a tener menos resistencia, ¿no? Pero por otro lado, este va a ser un poco duro, pero en algún momento creo que hay que imponer una parte, ¿no? O sea, no decir, fuera el occidental, viva Nadir, eso es muy radical, muy no que hacer esto. Pero hay cosas mínimas en las que, nuevamente con este tema de la discusión de la economía liberal, donde el Estado tiene que participar, en la educación también, el Estado tiene que poner a veces la pierna dura y ponerle, pero esto todo está bien, pero esto es obligatorio, ¿no? Una analogía que se me ocurre, algo que yo cambié mi idea también, es en este tema de las cuotas de personas de grupos minoritarios en las empresas, ¿no? A veces son raciales, culturales, por género, etcétera, ¿no? A mí me llamó la atención una vez cuando escuché una charla de las cuotas de género. Y yo decía, pero mi primera idea era que yo estaba en contra de eso, ¿ah? Equivocado, pero estaba en contra. Mi idea era, pero si yo tengo dos personas, un hombre, una mujer, y hago la evaluación del hombre, da la casualidad, no es que yo quiera favorecer a los hombres de ninguna manera, que justo resultó que es mucho mejor calificado que la mujer. ¿Por qué por una cuota voy a tener que dejar a la mujer? Eso va en contra del desarrollo y todo. Pero esta charla me sirvió un montón para entender que ese hombre está ahí más calificado, porque hace muchos años viene pasando esto, que siempre los hombres tienen más oportunidades, con lo cual están acá y lamentablemente en algunas sociedades, en nuestra claramente, la mujer ha venido relegada. La única forma de balancear es exigir acá. No decir contrata al peor, jamás. Trata de contratar a la mejor gente, ¿no? Pero en algunos casos tenemos que exigir esto para que balancee, de tal manera que, es cierto, probablemente esa mujer todavía no está al mismo nivel que ese profesional, pero dale unos años y va a llegar a ese nivel y su hija va a llegar más arriba y en 4 o 5 generaciones va a tener probablemente mujeres encima de los hombres, ¿no? Entonces hay que, con la misma idea me parece que hay que trabajar en la educación, hay que imponer algunas cosas, además de demostrar su valor, creo que tienen que ir en paralelo, con mucho respeto, por supuesto, ¿no? No, nuevamente, no es desechar todo esto y que venga y poner esto de ninguna manera, pero es la única manera de preservar nuestra identidad. Por ejemplo, yo soy partidario de que deberíamos estudiar quechua en el colegio, o aymara, pero probablemente quechua es más común. De hecho, yo vengo aprendiendo quechua ya hace algún tiempo, sé un poquito de quechua. Y lo aprendí porque para hablar de eso tendría que tener alguna autoridad. Y dije, tengo que aprender quechua para ver si esto es factible. O sea, si alguien lo va a poder aprender. Yo lo estoy pudiendo aprender, un niño lo va a poder aprender de todas maneras. Y por más que no soy un experto en el idioma, sí siento que me ha dado una visión distinta, que es lo que te contaba de la reciprocidad y de la colectividad, está en el lenguaje también. O sea, tienes las palabras para hablar de esa manera, no están hechas las palabras individualistas, ¿no? Entonces es una conexión. Si no hacemos eso, lo que va a ocurrir es que en algún momento se va a ir diluyendo esa parte de la cultura, que yo no digo que sea mejor que la cultura occidental o cualquier tipo de cultura, no lo sé, pero sí siento que tiene un montón de elementos que es muy probable que sean rescatables
y que vale la pena explorar. Yo preferiría hacer una combinación de lo mejor del mundo, occidental, oriental, andino, etcétera, con lo mejor de cada uno, pero con un poco más, si es que encontramos elementos interesantes en la cultura andina, con un poco más de la cultura andina y un poquito del occidental, un poquito del oriental y de todas partes. ¿No? Que un occidental que nunca supo que había cultura andina, que es hasta donde más o menos hemos llegado. ¿No? Sí, pero no es mejor cuando buscas diversidad, buscar diversidad de pensamiento. ¿Qué pasa si una mujer y un hombre tienen la misma manera de pensar? No, al final lo que se busca en la diversidad son diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de aproximar al problema. ¿Por qué buscar tipo diversidad? Depende de cómo naciste o de dónde vienes, no más cómo piensas. Pero yo creo que la cultura marca una buena parte del pensamiento, de todas maneras. ¿Ah? Yo creo que si algunas personas piensan distinto dentro de una sociedad es porque han estado expuestos a otras culturas, a otros tipos de pensamiento. O sea, si yo leyera los libros solamente de los políticos actuales que están gobernándonos, creerían solamente en esas doctrinas. Pero no creo en esas porque he tenido la suerte de leer libros de otras partes del mundo, de otro tipo de pensamientos, con lo cual tengo el menú y puedo elegir. Me puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que la diversidad es sumamente rica, pero la única manera de construirla es abrir, ¿no? Y como insisto en esto, no puede ser abierto como el libre mercado en el ejemplo de la analogía, porque ahí siempre gana el más fuerte, ¿no? Tiene que ser abierto para que gane el mejor, sí, en algunas cosas, pero en algunos casos tienes que tratar de subir las vallas para que se complementen, ¿no? La diversidad es buena, no ninguna duda. Estamos en un mundo globalizado, negar eso sería una locura. Es más, yo no creo que a nadie le gustaría perderse lo mejor que se ha descubierto en otras partes del mundo, no tiene sentido, ¿no? Pero hay pero una vez escuché que un argumento biológico para esto, ¿no? En el mundo de la biología, y eso tiene relación con la evolución, se sabe que para que las especies se preserven, tienen que tener algún grado de diferenciación, porque si mañana todos fuéramos pájaros y mañana viene la gripe aviar, nos vamos a morir toditos, ¿no? Si por alguna razón seguimos desarrollando los seres humanos es porque hay pájaros, reptiles, seres humanos, chanchos y cada uno con sus diferentes características, con lo cual si mañana viene una gripe aviar, probablemente ataca a los pelícanos, pero no a los demás pájaros, con lo cual, entonces, tiene que haber diversidad, pero no podemos ser hablando de los seres humanos, no deberíamos llegar a ser biológicamente, y por eso podría deducir que seguro culturalmente también, un promedio de todo, porque en algún momento se nos va a perder. Si esa forma de ser no era la adecuada, pero es la única que tenemos, no vamos a tener más respuestas, ¿no? Con lo cual, creo que sí es buena, pero tiene también algún grado de cuidado de interpretación que hay que tener para entenderla y aplicarla de manera adecuada, ¿no? Y esta propuesta de aprender quechua en los colegios, ¿con qué intención? No entiendo mucho la intención. El lenguaje se sabe que es un poderoso conductor de la cultura, ¿no? No solo te permite contarla, sino desarrollarla también, ¿no? Oye, la gente estudia inglés no porque le guste, sino porque te lo ponen ahí. Y es utilitario, es completamente útil. Yo no estoy en contra del inglés, todo lo contrario. Pero nos pueden haber puesto francés. Igualito sería, ¿no? O alemán. En los colegios estudian francés, alemán. A lo que le ponen al niño lo va a estudiar. O sea, la edición está en el padre, ¿no? Los padres no vamos a entender todavía porque no tenemos ese conocimiento. De cosas como el quechua, evidentemente, no, o pocos creo, sino más bien vamos a pensar, no fuera inglés, porque con eso lo mando allá, ya sabe, está la vaina, ¿no? Entonces, sí, probablemente tengas razón, ¿no? Que hay que hacerlo mucho más parcial, todo. Yo creo que el punto de partida es que hay que hacerlo de manera que tenga más probabilidades de funcionar. Pero sí creo que es una de las pocas formas que nos podría conectar con esta realidad que no es ellos, ¿no? Sino es nosotros. Ese es el gran cambio, ¿no? Utilitario de acceso al conocimiento todavía. Está en inglés la mayoría, todavía. A veces cambia eso en algunos años. Pero vas a encontrar cosas que todavía están en inglés, no en otros idiomas. Y el inglés también como que lo hemos elegido para todo, ¿no? O sea, para hablar de algo en un foro que hay alemanes, que hay eslovacos, lo hablas en inglés. Es el dólar. Todos entendemos de dólares. Yo no sé cuánto vale una libra esterlina, pero todos saben cuánto vale un dólar en su país. Igual. Estaba viendo una entrevista que le hacían al presidente de Ecuador en el foro de Davos y solo le hacían preguntas sobre su relación con Estados Unidos. Entonces aquí,
¿Cuándo va a cambiar esto y decir como que Latinoamérica en sí mismo es una potencia? Cuando recuperemos identidad y ya no digamos todo inglés, todo dólares, sino bacán el inglés, bacán el dólar para comunicar algún tío, pero yo tengo lo mío. Estoy descubriendo cómo funciona, cómo sirve, pero esto es mío. Esa es la... Pero esa venia nacionalista en algún momento parte a la ultranza, ¿no? Y eso vemos, digamos, que hay problemas en Europa y acá en Perú. Ya hemos hablado un poco de riéndonos del endocacerismo, pero Antauro-Humala, ¿no? ¿Tú qué piensas de esos pensamientos nacionalistas como los antauristas? Mi idea no es, lo que yo creo que estoy proponiendo no es nacional. Yo no siento que el Perú o los peruanos seamos lo mejor del mundo de ninguna manera. Somos un grupo más. Pero por donde yo tengo que empezar a cuidar es mi casa. O sea, si no, mi familia, ¿no? Si yo no puedo hacer que mi familia esté bien, ¿cómo le puedo contribuir al mundo? Tengo pocas posibilidades. Esto lo puedes entender a nivel local, ¿no? O sea, si Perú fuera un país monstruo, yo la verdad que no estaría por en el Perú, estaría en otro lado tratando de o aprender o ayudar. Pero lamentablemente el Perú tiene un montón de problemas, ¿no? Eh, no es cerrémonos de todo el mundo, el Perú es lo mejor, acá está la solución, porque hay que coger cosas de otro lado. Acá hay un montón de problemas y esforcémonos por corregir los básicos, por lo menos, ¿no? Sin dejar de mirar el mundo, aprender de los demás. Pero probablemente la cultura occidental sea, esto lo digo así, aventado, ¿no? Termine siendo mucho mejor que la cultura andina, porque yo no conozco tanto la cultura andina, tampoco conozco, probablemente, de hecho, conozco más que la cultura occidental. Pero a mí me parece que vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Para encontrar aquellas cosas que no conocemos y que nos podrían servir, nos pueden hacer diferentes, nos pueden hacer propios, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, recuperar la identidad, pero sin llevarlo a un extremo donde piensas que mi identidad es más importante que la tuya. Importante ser mejores personas, tener un mejor país. El detalle es que para que creo, como venimos tantos años intentando poner algo que nunca funciona y ahora estamos peor que nunca, busquemos otras fórmulas. ¿Y por qué, regresando al tema del quechua, por qué enseñar quechua y no? Básicamente estadístico, hay mucha más gente que habla quechua que aymara. Pues, bacán aymara, pero hoy día se habla mucho menos aymara en el Perú que quechua. Quechua es el segundo idioma, ¿no? Justamente la primera invitada que tuvimos habló de que hacer una reforma para que la gente de un distrito pueda tener un colegio donde ir. Yo pienso que generalmente las personas de un distrito no tienen una misma cultura. Tal vez ahí se apile gente que es aymara, gente que es quechua hablante y ahí se pueda enseñar, ¿no? No sé, como una opción, porque no me parece una mala propuesta. Lo que sí me parece con este tema de obligar a la gente a aprender a tal cosa. Y ahí lo tomo con cualquier curso, hasta con el curso de Historia del Perú. Y ahora hablando de educación cívica, ¿tú piensas que esa es una buena propuesta, obligar a estudiar educación cívica en los colegios? Yo creo que lo básico, ¿no? O sea, no conoces algo de las reglas, cómo las puedes respetar. O sea, yo sí enseñaría su educación cívica, lo mínimo que tienes que saber para ser un ciudadano. ¿Por qué se hizo, no eso? Ese es otro curso de pensamiento crítico y todo, ¿no? Pero si no te enseñan reglas ahí, ¿dónde te las enseñas? Corres el riesgo de que la familia las enseñe. Y si la familia no las sabe o no las quiere enseñar, ¿cómo pides un ciudadano, no? Yo sí enseñaría... o sea, para mí, yo pienso distinto. Sí tendría unos cursos obligatorios. El quechua discutible, pero educación cívica, filosofía, lógica, matemática, lenguaje, las cosas básicas con las que te vas a mover. Sin eso no te puedes mover, no puedes caminar, ¿no? Los que son conocimientos, ¿no? Eso sí, yo soy mucho más abierto a que elijan, pero el problema es que no van a elegir los niños. Ahora, no van a elegir los niños, incluso ni los universitarios, tengo mis dudas, pero los papás van a elegir, evidentemente. Y la pregunta es, ¿los papás están preparados para elegir adecuadamente? Creo que tendría que haber mucho trabajo con los papás también, ¿no? Que han venido a otro ambiente. Enseñarles eso y cómo puedes armar el plan de educación de tu hijo, ¿no? Ah, ya, entonces, habiendo aprendido esto, que estudie eso, que estudie lo otro, hasta que te llegue una edad en la cual ya puede elegir por su cuenta. Me parece que en Taiwán no tienen currícula escolar. O sea, ya hay países que están jugando con esto de que haya una autonomía escolar donde decidan entre padres, profesores y alumnos qué estudiar. Y de esa manera yo creo que se viene, sin querer queriendo, por así decirlo, un autodidactismo, porque estás decidiendo qué aprender. Entonces,
cuando te escuchaba hablar sobre tus propuestas, yo decía, él quiere hacer una forma de instruir a ser autodidacta. Como que no tiene mucho, no parece que tenga sentido, pero, o sea, darte los métodos Claro, para hacer para que todo es tu camino, ¿no? Yo no esperaría que un niño pueda hacer eso, pero un adolescente sí. O sea, si le dices, vea lo básico, y le dices, estas son todas las rutas, tú las tienes que construir y las puedes construir por la educación formal, autoaprendizaje, le das todo el panorama, le das todos los boletos a todos los países, tú decides dónde viajar, pero antes le dices, en este país hay tal cosa, en este país tienes que hablar tal idioma, este país cuesta tanto, este país se va a deber a eso. ¿Realmente entiendes de qué trata el mundo? Vas a elegir mucho mejor a qué país te quieres ir. Esa es un poco la ilustración. Hablando del tema de los colegios y de las universidades, y bueno, hay una opción que es el homeschooling, que vendría a ser estudiar desde la casa, ¿no? ¿Tú piensas que es una buena opción? O sea, creo que si no te queda otra, esta es una buena opción, evidentemente. Pero creo que a esas edades, una de las habilidades que tienes que cultivar es la socialización, ¿no? Quedarte en tu casa y solo juntarte con algunos niños en el parque no es suficiente, necesitas vivir muchos más momentos. Si a nosotros, los más adultos, cuando estamos en pandemia, ya nos cansamos de no ver a la gente, un niño que ni siquiera ha tenido sus primeros contactos, tengo la impresión de que sí le va a afectar. Y los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿no? Y por otro lado, me veo hasta con los padres, ¿no? Que estén calificados para llevar eso bien. O sea, por un lado puede ser muy intensiva, ¿no? O sea, tengo a mi hijo, le dedico 6 horas, por ejemplo, si tuviera las horas, que es algo discutible, ¿no? Obviamente 1 a 1 es mucho más potente que 1 a 20, ¿no? Pero que los padres estén preparados, no para proveer, pero para soportar, porque probablemente el homeschool tenga como columna vertebral un autodidacta del otro lado que conduzca todo, pero igual el padre tiene que ser la conexión, que sepa hacer el enlace ahí. Tengo mis dudas. Entonces, por esos dos riesgos, creo que si es la única cosa, si vives en un lado donde no hay colegio o hay pandemia, es una buena cosa, ¿no? Pero me parece que hasta una determinada edad, no, deberíamos procurar que los niños vayan a un colegio, socialicen, o por último combinen, ¿no? O sea, momentos afuera, momentos adentro. Ya también podría ser una buena opción, pero 100% homeschool hasta los, no sé, 15 años o 12 años, me parece complicado. Pero las estadísticas dicen que las personas que están en homeschool tienden a leer más. ¿Tú cómo piensas que podemos inculcar la lectura para que esa estadística se expanda a todo? Bueno, eso tiene lógica, creo, porque al estar solo, como que tienen un poco más de tiempo también, la forma de conversar con los libros, con lo cual es más natural. Cuando estás con gente, más conversas con la gente. Pero yendo a cómo impulsar la lectura, la verdad que esa es una pregunta bien difícil, ¿ah? Creo que es un problema tan grande como que la gente empieza a valorar la cultura andina. Hay que empezar a demostrar su utilidad parcial o su interés, por ejemplo. Los libros de no ficción tienen normalmente utilidad, la literatura tiene interés, ¿no? Entonces, va a depender un poco de los perfiles, pero eh, eh, claramente tiene que empezar en el colegio, ¿no? En las edades pequeñas en donde a la gente se le enseñe a leer, ¿no? O sea, no es tienes que leer esto porque hay el examen de tal, sino que hay un curso de lectura, ¿no? En donde vamos a leer juntos la novela tal, el libro tal, la discutimos y entender cómo eso puede desarrollar, crear el hábito desde pequeño. Y en la casa también, ¿no? Yo te contaba que yo leía más por mi viejo, no porque leía, sino porque nadaba en libros en mi casa, ¿no? Tenía un montón y era lo que había, pues, ¿no? Entonces para mí era siempre bien fácil, natural y agarro y acá está no había Google en mi época, yo quería saber cuánto medía el corazón, tenía que ir a una enciclopedia. Entonces encontré la utilidad. Dije, cuando yo quiero una respuesta, no voy a encontrar mejores respuestas que acá, ¿no? Creo que eso nos lo tenemos que enseñar, pero eso implica también moderar la parte tecnológica, ¿no? Porque si por acá le dices, acá está todo, pero también le dices, usa tu celular, está mucho más fácil, ¿no? Con lo cual, no digo desterrar esto, pero habrá que darle su espacio, ¿no? Espacios en los que te enseña a valorar a esto, espacios en los que te enseña a valorar la tecnología también, y en qué casos puede ser esto mejor que esto, o al revés. Hay una profesora que se llama Nancy Atwell que ganó el premio Nobel de los profesores, que es el Global Prize Teacher Award.
Y ella logró que los alumnos lean entre 32 y 40 libros. Su método era simple. Tú eliges qué leer. Y los niños elegían qué leer y leían todo el libro. O sea, lo que dice eso es que no puedes obligar a la lectura. Y ahí Borges dice un tema que la lectura no puede ser obligatoria porque la lectura es placer y nadie te puede obligar a sentir placer. Entonces, en esto mismo de como que obligar, regreso a esto de que deberían haber cursos obligatorios, o sea, materias obligatorias que tienen que ser aprendidas, o más que nada es una decisión del alumno con el padre, con el profesor. Bueno, yo sigo pensando que las más básicas tienen que estar obligatorias, porque, o sea, siendo obligatorias, dado que son obligatorias, deberíamos ponerle todo el empeño para que sean interesantes, ¿no? Porque yo quiero que tú aprendas gramática, pero te tengo que hacer la gramática interesante, porque si no, no lo van a aprender, ¿no? O sea, dado que está impuesto, nos tenemos que esforzar porque sea lo mejor que podemos hacer. Con eso se va a mantener. Si solamente lo hacemos, nos esforzamos porque sea lo mejor y lo dejamos libre, creo que corremos el riesgo de que algunos profesores no lo hagan tan interesante, con lo cual yo nunca elijo gramática y me fregué, porque no voy a saber escribir, por más que sepa matemáticas y gramática, pues fregado para comunicarme. Entonces, creo que es dado que impone, nos tenemos que esforzar para que sea así. Tienes un compromiso de todo, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo con que todos tienen que saber esto o qué? Pues hagamos lo mejor porque estos sean los mejores cursos que podemos tener. Justamente este podcast propone el edutenimiento como forma de educar, o sea, que la educación tiene que ser entretenida, porque de mi perspectiva, o sea, la educación es algo bello, pero te lo hacen de una manera que te lo vuelven terrible, te lo vuelven como una fuerza, como que tienes que ir al colegio. O sea, todos los niños celebran cuando termina el colegio, no cuando tienen que ir. Y debería ser al revés, ¿no? ¿Cómo logramos que un niño diga, quiero ir al colegio, tengo ganas de ir al colegio? De todas maneras, por los contenidos, los cursos y obviamente también por el ambiente, no son las dos cosas. Tiene que ser un ambiente grato, amigos, diversión, cálido, cómodo. Pero además vas y dices, oye, esta hora fue útil, ¿no? Y ves no solo mi perfil, sino, mira, ahora ya sé cosas que no sabía, mira papá, mira mamá, hace sumar, hace restar, todo el complemento. Yo consigo que sin motivación no funciona la educación, de ninguna manera. Hay que hacerla entretenida, de todas maneras, ¿no? Más en las edades menores, ¿no? En las edades mayores, independientemente del entretenimiento, es la utilidad. Tienes que encontrar la utilidad. No, no me refiero a utilidad económica, nada, no porque leo esto ganar plata, nada, sino, oye, mira, pensaba distinto, ¿no? Y entendí por qué estas personas piensan así, ¿no? O por qué tal cultura, o por qué tal idea, por qué tal religión. Estás recibiendo algo que no sabías, ¿no? También pienso que tu profesor sea tipo literalmente una mauta, también no te daría ganas de, quiero ir a escuchar a este profesor que es tal y es un ejemplo a seguir en la comunidad. Distribuidor, por poner la analogía, es clave, ¿no? O sea, tienes unos excelentes contenidos y todo, pero el entrenador, si quieres, no te hace el entrenamiento adecuado, nunca va a ser ojo al fútbol, ¿no? Qué aburrido, ¿no? O sea, de todas maneras es clave, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos la calidad del profesorado? Bien difícil, ¿no? Pero primero hay que ser más exigentes, yo creo, con la valla mínima, ¿no? O sea, hoy día cualquiera puede ser profesor, cualquiera puede empezar una carrera de educación, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no es una carrera muy demandada, con lo cual necesitan que se llenen esos cupos y que entre cualquiera educación. Entonces, es subir la valla para... Yo siempre creo, y eso lo aprendí en el mundo profesional, ¿no? De que tú no necesitas que alguien tenga este nivel de desempeño que es el que tú quieres. Tú necesitas que alguien tenga un desempeño menor, no hay problema, pero que tenga el potencial de poder llegar acá. Eso es lo que tienes que buscar cuando reclutas, cuando seleccionas personas para una empresa. Es lo mismo en el mundo académico, ¿no? No vas a poder contratar gente que ya sabe educar, pero sí tienes que aprender a descubrir cuáles son las mínimas competencias que tienen que tener. Y sobre eso, un excelente programa para llevarlo acá. Si sale y tiene las competencias, si tienes un buen programa, la probabilidad de que llegue acá es alta. Y llegando acá una buena proporción de profesores, vamos a tener buenos directores de escuelas de fútbol, si cabe la analogía, con lo cual es más probable que el fútbol sea más entretenido, a todos nos guste jugar y finalmente se desarrolle. Y hablando de fútbol, ¿por qué no le damos apoyo a otros deportes nacionales? Solo nos focalizamos en el fútbol.
La verdad que no sabría estar, pero creo que es cultural, ¿no? Regresamos al problema de la cultura. Siempre nos enseñaron que el fútbol fue lo más importante. No es Perú solamente, sino en el mundo. Por eso el deporte que más se ha visto en el mundo ha sido el producto mundial, el fútbol y todo, ¿no? La globalización ha provocado mucho eso, ¿no? Que nos tengamos que como que elegir qué es lo mejor en cada dimensión. El dólar, el inglés, el fútbol. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso a la mayoría nos interesa en hablar inglés o el fútbol, ¿no? Pero claro, pienso lo mismo con los demás deportes que con los otros idiomas, ¿no? Si lo seguimos dejando abierto, eso va a seguir, porque al mundo le interesa que siga habiendo fútbol. Es más, los que ya están metidos en el negocio de fútbol tienen suficiente capital como para seguir haciéndolo atractivo, con lo cual eso nunca va a terminar. La única forma, sin prohibir el fútbol, a mí me encanta el fútbol además, es balancear nuevamente, ¿no? Ponerle hacia la fuerza, no imponer, pero darle mucho más prioridad a otros deportes para que todos entendamos que hay un bagaje mucho más interesante de deportes que le conocemos y probablemente alguno de los otros esté mucho más conectado con nuestras habilidades, con nuestra cultura, con lo cual terminemos siendo, ojalá, alguna potencia en alguno de esos. Y si no, por lo menos tenemos la diversidad de la que hablamos, ¿no? Y no la concentración en una sola cosa que tampoco es un extremo que va a ayudar. Y en esa misma línea pasa lo mismo con la medicina. En tu podcast has tenido varios invitados que hablan de medicina tradicional. ¿Podrías informar un poco de este tipo de medicina? Sí, también ahí hay paradigmas, ¿no? Todos confiamos mucho en la medicina convencional, todos nacimos con lo que los jarabes, las pastillas curan todo y nos ha funcionado. Si esa medicina no hubiera avanzado, muchos no estaríamos acá después de la pandemia, probablemente, ¿no? Pero eso implica creer que existe una única receta para todo, ¿no? No, personas de otras geografías, de otras culturas han resuelto los mismos problemas de otra manera, con otras soluciones, ¿no? En este caso, con medicina tradicional, utilizando plantas, etcétera, ¿no? Entonces, tirar a la basura todo ese conocimiento o ese otro deporte que sabíamos jugar bien para usar la analogía es absurdo, ¿no? O sea, es perfecto. Sigamos haciéndole caso a la medicina convencional, tiene cosas muy buenas, hay cosas que solamente la medicina convencional puede curar, yo estoy de acuerdo, pero hay tantas cosas que se han desarrollado en la medicina tradicional, natural. No digo que todas funcionen, deben haber muchas que no funcionan para nada, que son puro ruido. Pero vale la pena explorarlas también, ¿no? Y la mejor muestra es que mucha de nuestra gente, hablo en caso del Perú, eh, sigue viviendo por eso, ¿no? Porque básicamente consume tal planta, toma tal bebida, toma el agua de tal cosa y le funciona. Que le hayamos encontrado la explicación científica o no, eso es el problema. Hay que encontrarla para seguir el hilo y para poder demostrarnos que es utilitario, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. Entonces yo creo que hay que darle mucha más prioridad, dedicarle más recursos, hay que investigar, no nos podemos quedar tampoco con los rumores, con el conocimiento social libre o del pueblo, digamos, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pero estoy seguro que cuando filtremos vamos a quedarnos con cosas que realmente fueron útiles y que la medicina convencional más desarrollada probablemente nunca hubiera encontrado o lo hubiera encontrado en mucho más tiempo, con caminos mucho más dolorosos. En este podcast creo que la palabra que más has mencionado es utilidad. ¿Cómo hacemos nuestra vida útil? A pesar de que he mencionado la palabra utilidad, yo podría decir que estoy bastante en contra de la utilidad. O sea, lo digo porque siento que traduce mucho la forma de pensar de la mayoría, ¿no? O sea, creo que cuando dices esto va a servir, llamas la atención. Y yo sí considero que hay cosas que a mí me atraen porque son útiles. Pero creo que, sí, ok, utilidad te va a rendir algo, te va a traer algo, pero no todo lo podemos hacer por utilidad, ¿no? Otra palabra que hemos mencionado más o menos que está al costado y que no es utilidad es interés, ¿no? Cuando te interesa algo no hay ninguna utilidad propiamente, no te va a reeditar algo, simplemente te parece monstruo, bello, hermoso, con lo cual dices, qué bonito verlo, qué bonito leerlo, qué bonito escucharlo. Pero hay una gama de cosas por las cuales puedes hacer las cosas sin motivarte, ¿no? A veces puede no ser utilitario para ti o no puede ser interesante para ti, pero sabes que le va a servir a otro también. Eso también puede justificar la razón por la cual te involucras en esto, ¿no? Hay una frase o una idea que dice que creo que ilustra bien esto, ¿no? Hablando de la filosofía y la utilidad, ¿no? Que así como la amistad, no existe amistad por conveniencia, no existe filosofía por utilidad. La filosofía, que es uno de los temas que más me gusta, a veces puede ser utilitaria, o sea, puedes encontrar una idea, perdón, El utilitarismo.
Tenemos un tipo de filosofía, ¿no? O sea, yo estoy hablando de que la filosofía puede ser utilitaria, porque una forma de pensar te puede resolver problemas, pero a veces simplemente te puede producir la sensación de placer, decir, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir esto? Mira qué tal nivel de pensamiento para que alguien pueda llegar a esto. No descubriste nada, pero te asombras con esa utilidad. El utilitarismo es un tipo de filosofía, ¿no? Que prescribe, es la palabra, que lo que más importa en el mundo, básicamente, es el bienestar de la mayor cantidad de personas. Sin que te importe mucho el cómo, ¿no? Te importa el resultado, pero no te importa el proceso. Y yo soy más partidario del proceso. No estoy en contra de los resultados son importantes, te sostienen, te dan retroalimentación, te permiten pagar las cuentas, te permiten sumar puntos, etcétera. Pero el proceso es tan importante como el resultado, ¿no? Muchas veces ejecutas bien el proceso, pero por condiciones externas no consigues los resultados. Y eso no quiere decir que lo estés haciendo mal. Quiere decir que te vas a demorar más o que tienes que corregir el proceso, etcétera, ¿no? Entonces, creo, para redondear acá, que la utilidad es importante, pero no puede ser lo único que nos motive. No hay un bagaje de cosas que nos debería ser suficiente para motivarnos. Cuestión de entenderlas, nada más. Pienso que ese utilitarismo que mencionas es el de Bentham, pero John Stuart Mill parece que lo reforma y lo vuelve mucho más consciente. Sí, o sea, como todo, ¿no? Pues Wittgenstein, otro de los filósofos interesantes que he venido leyendo, habla de este juego de las palabras. Al final, creo que más importante que un término es cómo lo usas, ¿no? Efectivamente, estos dos tipos de utilitarismo tienen matices distintos, pero lo que tienen en común es que detrás está el resultado, ¿no? Uno te dice solo me importa el resultado, el otro dice me importa el resultado, pero no dejas de tomar en cuenta lo que viene al medio, ¿no? Es como que matizar un poco, ¿no? Pero nuevamente, por si no me expliqué bien, yo no estoy en contra del utilitarismo. Creo que para algunas cosas hay que ser utilitario, hay que buscar la utilidad de las cosas, pero no, para mí no es suficiente para explicar todo, ¿no? Hay un montón de otras cosas por las cuales te puedes motivar, el interés, el ejemplo más sencillo, que son suficientes para que te puedas mover. Y de hecho lo hacemos, ¿no? Escuchar música, porque creo que a la mayoría nos gusta, independientemente de las preferencias, es placentero con tus artistas favoritos, pero que te genera una utilidad, claro, algunos tal vez puede ser una terapia y todo, pero en la mayoría de los casos no hay ninguna utilidad, siempre tú lo haces porque es placentero, ¿no? Quiere decir que sí podemos hacer cosas y podemos pagar un montón de plata y nos podemos ir de viaje para escuchar simplemente música porque hay motivación también en el interés. Wittgenstein es un filósofo muy curioso porque en ese libro que tú dices, el Tractatus, dice esta teoría del juego como el lenguaje, y en investigaciones filosóficas dice que no leas ese libro, que está totalmente equivocado. Pero eso es como Nietzsche, ¿no? Que el que te dice que eh, no debería seguir absolutamente a nadie, ni siquiera a él. Todos pueden ser discípulos, pero no sean discípulos ni siquiera míos, porque yo te puedo haber mentido, así que forma tus propias ideas y si algún día encuentras algo que te sirvió de lo que yo dije, úsalo si quieres, pero discípulo mío no sean, ¿vale? Y este pensamiento de ser discípulo, yo pienso que él lo maldice porque él era el anticristo. Y he estado leyendo ese libro. Leí el Anticristo y este es uno de los libros que, como varios, ¿no? Pero ese uno fue de los que ya había cambiado bastante mi pensamiento, pero que fue como que, oye, pero ¿por qué no pensaba así, no? O sea, duro, fuerte para alguien que yo no era ya tan creyente, pero creo que para alguien muy creyente sería muy duro y va a ser difícil que lo puedas digerir porque estás muy lejos, yo estaba más cerca ya. Pero bueno, cuando hablamos de estoicismo, creo que ese ejemplo cabe bien. Yo no podría decir si Nietzsche está equivocado o no, no tengo autoridad para eso. Me razonan muchas de las ideas de ese libro, pero hay que tener bastante valentía para salir a decir eso en su época todavía, ¿no? Sabiendo todo lo que podía pasar. Y bueno, pero eso es lo que necesitamos, ¿no? No importa si tiene razón o no, tuvo fundamento, no lo dijo por decir, hay toda una explicación detrás. Que esté correcto o no, no importa, pero dijo algo distinto, ¿no? Con lo cual, y se prestó a las miles de críticas y comentarios que... A mí lo que me da pena de Nietzsche, además de su muerte, el desamor con Lu Andrea Salomé, es como su hermana pervirtió su filosofía y ahora mucha gente no lo lee porque piensa que es el ideólogo del nazismo. Sí, lo han retocado y lo han conducido mal, ¿no? Fue grabado hace un ratito un podcast para nuestro episodio con un autor de un libro que habla de los rumores y de cómo se puede tergiversar la información, particularmente en el mundo hoy, donde las redes sociales son
canales tan importantes de comunicación. Y explicaba esto, ¿no? Pues que es relativo, muy fácil, pero no es tan difícil distorsionar la historia, distorsionar lo que ocurrió antes, ¿no? Pero tampoco es imposible darse cuenta. O sea, la mejor forma que tienes de hacer esto es no creerte una sola fuente, sino ir a una, dos, ir más atrás, ¿no? Y normalmente esas fuentes bastante más, que tienen más probabilidad de ser certeras van a ser fuentes densas, ¿no? Como los libros. No las noticias de las redes sociales, esas son cáscaras nomás de que pueden tener cualquier cosa, ¿no? Si la hermana, que sí es cierto, hizo, la hermana de Nietzsche, toda esta distorsión, Culto en Paraguay. che, pues, terminó en Paraguay y todo, hubiera vivido en estas épocas, pues, ya me imagino lo hubiera podido lograr, no hubiera podido construir, pues, y Nietzsche hubiera estado vivo, ya lo hubiéramos matado de esta manera. No lo estoy defendiendo, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo tampoco con él, pero claro, ahí la única solución es irse a las fuentes, leer más atrás y leer sus propios libros y ver, él decía esto, no decía esto, ¿no? Es cuestión de cómo tomen las cosas. Y lo que él critica, digamos, es la filosofía moral del cristianismo, pero ¿las palabras de Jesús no te parecen sabias? Sí, pero me parecen sabias las palabras de 50 filósofos que he leído, ¿no? No me parecen más sabias las de Jesús que los demás. Me parece un filósofo más. Si lo dijo él o no lo dijo él o lo dijo San Pablo, nadie sabe. Probablemente el ideólogo fue San Pablo y él construyó todo, que es una de las teorías. No importa, que es el mismo dilema que leía la vez pasada, ¿no? Que Sócrates y Jesús no hubieran sido nada sin Platón y San Pablo, porque ellos dos fueron los traductores. ¿Qué fue de San Pablo? ¿Qué fue de San Pablo? ¿Qué fue de Jesús? ¿Qué fue de Platón? ¿Qué fue de Sócrates? Nunca vamos a saberlo. Pero hay muy buenas ideas ahí. Yo creo que hay muchas ideas del cristianismo atribuidas a Jesús que son muy ciertas, muy potentes y que seguramente todas las vivimos y las vamos a seguir viviendo y van a funcionar. Una idea que quieras dejar acá en el podcast. Eh, Traje este libro justamente porque si pudiera recomendar una sola cosa para que alguien pueda desarrollarse más como persona es leer, ¿no? Primero aprender a leer. Hablábamos hace rato de lo importante de aprender a aprender. Una de las formas de aprender es leer. Para mí la más potente, hasta ahora no he descubierto otra. Sin decir que hay otras muy válidas también, pero es donde he encontrado mucho más conocimiento, mucho más sustento. Y leer los libros no solo te permite acceder a ese tipo de información mucho más desarrollada, sino también te permite entender cómo piensa el autor, ¿no? A diferencia de una noticia o un resumen, etcétera, donde ves los conceptos y una traducción rápida, etcétera, tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría, no te pueden explicar cómo llegaron a eso. No todos los libros, pero muchos tienen esa lógica. Y por eso yo creo que la forma en la que podemos ser mejores personas es, por ahora no he descubierto otra, más efectiva, leyendo, ¿no? Así que en vez de pasar nuestro tiempo en un montón de cosas que la verdad sirven de muy poco, redes sociales es un ejemplo, plataformas de streaming, mucho tecnología, etcétera, incluso mucho tiempo con nosotros mismos que pasamos pensando en cosas que la verdad son poco relevantes, que el materialismo, que los conflictos, etcétera. Yo creo que más tiene sentido tratar de alimentarse de estas cosas. ¿Dónde la gente puede seguir escuchando tus pensamientos? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, nosotros tenemos una página web que es diestroveído.com. Ahí escribimos casi semanalmente, algunos artículos cortos de opinión. Yo le llamo filosofía práctica, ideas que se nos ocurren, que tienen alguna aplicación puntual. Escribimos algunos ensayos también que son investigaciones, ideas ya con más fuentes, citas. Y en el mismo en la misma página se puede escuchar el podcast de Dios Todo Oído, pero además estamos en casi todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en donde hacemos episodios hoy en día a nivel quincenal, ¿no? Tenemos episodios base, digamos, que son aquellos en los que conversamos con autores del libro. Y últimamente estamos experimentando con algunos episodios distintos para meternos en algunos temas que no se pueden abordar igual, ¿no? Como literatura. Necesitamos más presencia del autor, participación, su voz, para tratar de entender un poquito más lo que quiere decir. Muchas gracias por hoy, Cantadísimo. seguir conversando.